necesitan saber, necesitan conocer para trabajar y obviamente para también tener su examen, ¿ya? El examen lo vamos a tomar, vamos a hacer un examen para las 5 clases, ¿ya? Entonces, ya nos estamos poniendo de acuerdo con el doctor Bernabé qué es lo que se va a colocar. Entonces, desde ya les digo y que queden claro que lo que vamos a tomar ahora en esta fase, en esta primera fase, va a ser el uso del NSBI, ¿ya? Entonces, por eso quiero que ustedes trabajen bien el NSBI ahora. Y si es que hay alguna duda y no alcanza el tiempo, no sé, ustedes me dirán, profesor, doctor, como quieran decirme, tal día podemos hacer un repaso, no sé, media hora, 45 minutos, y lo volvemos a repasar bien, ¿ya? Eh, Nosotros, si bien es cierto, hemos ido explicando paso a paso la replicación, la transcripción, los tipos de mutaciones, etcétera, ¿no? El doctor César me dice que no lo haga así paso a paso, ¿sí? Que sea más dirigido el trabajo y que ustedes pues ya han trabajado eso en bioquímica y en biología, ¿no? En su primer año. Entonces, la verdad no sé si hayan tratado estos puntos de replicación, transcripción, traducción, mutaciones, ¿no? Entonces, por eso es que yo he empezado como que desde cero, ¿no? Eh, entonces, como les decía, el doctor me ha indicado eso, pero eso no quiere decir que ustedes estén en desventaja con sus compañeros, ¿listo? Al contrario, creo que han aprendido bastante en lo que hemos estado trabajando, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es practicar, ¿sí? Vamos a practicar. Si podemos terminarlo todo hoy día, sería perfecto. Si no, busquemos un día que tenga un tiempito, una media hora máximo, 45 minutos, y lo acabamos y no va a haber problemas. ¿Listo? No tengan miedo acerca del el examen, ¿ya? Eh, Va a ser ejercicio simplemente del NSBI, cómo encontrar un gen, cómo encontrar los primers, cómo encontrar los aminoácidos, todo lo que les fui mencionando cuando estábamos trabajando con esa página. ¿Listo? Solamente que ahora lo voy a dirigir un poquito más. ¿Ya? Entonces, ahora sí voy a empezar. Eh, Voy a detener la grabación. No sé quién haya iniciado. Yo siempre la voy a iniciar la grabación. ¿Listo? Por favor. ¿Ya? Bien, ahora sí, vamos a empezar. Listo. Entonces, no sé si ha habido alguna duda antes sobre lo que era la mutación. Perdón, Doctor, las mutaciones. Díganme. doctor, disculpe, en la última clase que estábamos, nos quedamos en la parte del Special Article, la parte del 28, del Exon 1 que estábamos viendo las mutaciones. Entonces, voy a terminar eso rápidamente y luego pasamos a lo que tenemos que hacer hoy día. ¿Ya? Ujú. Ya, entonces voy a compartir mi aula virtual para les... mm, parece que es este. Sí, aquí está. Bien. Entonces, estábamos viendo esta gráfica. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un resumen, ¿sí? Por favor, atentos para que podamos conocer mejor lo de las mutaciones, su escritura y su interpretación. Ya habíamos indicado que teníamos una cadena de nucleótidos, ¿verdad? Que corresponden al exón 1, como ejemplo aquí, ¿verdad? Recuerden que esta cadena de nucleótidos está compuesta por adenina, timina, guanina o citosina, ¿listo? En el orden que sea, ¿no? Eso ya no tiene un orden establecido, ¿correcto? Bien, esta secuencia de nucleótidos se le llama región codificante, ¿listo? Región codificante o simplemente C, ¿correcto? Bien, entonces ya habíamos visto esta mutación, ¿correcto? Cuando había la variación de una adenina que era reemplazada por una timina, ¿verdad? Ya habíamos estado viendo también las otras mutaciones y nos habíamos aquí quedado en 28 G por A. ¿Listo? Entonces voy a ir directo a esta parte. Bien. Miren, entonces la C y el puntito decían en la región codificante, ¿no? O sea, en la región de nucleótidos, existe en la posición 28
una mutación en donde guanina, ¿sí?, es reemplazada por una adenina, ¿correcto? Muy bien, entonces, si es que a mí me entregan este nombre en el examen, pues yo tengo que identificarlo aquí, ¿no? Entonces veo la posición 28 en la región codificante, la guanina está aquí, ¿sí? Ha cambiado por una adenina. Entonces ya no sería GGT, sino ahora estaríamos hablando de AGT. ¿Listo? Porque ya cambió adenina por guanina. ¿Se dan cuenta? Bien. Eso en cuanto a las mutaciones a nivel de codificación o la región codificante. Pero ¿qué sucedía con la región de los aminoácidos, no? Acuérdense que cada triplete, cada 3 nucleótidos, ¿correcto?, forma un aminoácido, ¿sí? Y acuérdense que el primer aminoácido siempre tiene que ser metionina, ¿no? Entonces se agrupan de a 3 a los nucleótidos, ¿correcto? Y justamente aquí hay 11 codones o tripletes, ¿verdad? Bien, entonces esta es la región proteica o proteínica, como quieren llamarlo, o la región de la proteína. Bien, entonces esta misma mutación, la que se encontraba en la región codificante, yo también la puedo escribir en un lenguaje de proteína. ¿Listo? Y decíamos aquí, ¿no? Aquí está. En la región P o la región proteica, ¿sí?, el aminoácido glicina de la posición 10 ha sido reemplazado por serina. ¿Listo? Así de fácil. Otra vez, entonces, en la región proteica, el aminoácido glicina de la posición 10 es reemplazado por serina. Entonces, nuevamente íbamos aquí, ¿no? La región proteica, allá, estamos hablando de aminoácidos, ya no de nucleótidos, ¿sí? Cada 3 nucleótidos es un aminoácido. Entonces dice, en la región 10, ¿no? Entonces buscamos región 10. Así, aquí está glicina, correcto. Dice que glicina es reemplazada ahora por una serina. ¿Y por qué se ha dado este reemplazo de la serina? Porque obviamente glicina era el aminoácido que codificaba con guanina, guanina, timina. Ahora, como ya ha sufrido una mutación, esta guanina ha sido reemplazada por adenina, ahora va a ser adenina, guanina, timina. Y esa secuencia AGT corresponde al aminoácido serina, ¿correcto? Entonces, por eso es que indican glicina fue reemplazada por serina, ¿sí? Y ahora, si quieren también decirlo, de este modo, igual, ¿no? Es otra forma de escribirla. En el codón 10, ¿sí? Aquí está el codón 10, recuerden, es un triplete. GGT ha sido reemplazado por AGT, ¿no? Entonces, todo esto sale, ¿no? Y se queda AGT, ¿no? Ya sabemos que la mutación específicamente ha sido aquí, ¿no? De una A por una G. Y bueno, ahí tienen la mutación escrita en 3 modos, pero que finalmente significa lo mismo, ¿no? Solamente que una es en su lenguaje codificante y otra es a nivel proteico, nada más. ¿Listo? No sé si haya preguntas acerca de la forma de cómo leer las mutaciones. Doctor, en la parte de duplicación, no pude entenderle bien la vez pasada. Ah, aquí, esta. Sí, ya está. Ya, perfecto. Vamos a hacer un ejemplo más. ¿Listo? Bien, volvemos aquí, chicos, todos al ejemplo que estoy indicando con el cursor. ¿Listo? Entonces dice, en la región codificante, en la posición 20, recuerden, DUP significa duplicación, ¿no? Entonces, en la posición 20 hay una duplicación. ¿De quién? De citosina. ¿Listo? De citosina. Entonces, vamos nuevamente aquí, en la región codificante, ahí ya cuento nucleótidos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19, 20, ahí ya, justamente aquí, el nucleótido número 20 dice, ha habido una duplicación, ¿de quién? De esta citosina, ¿no? Entonces, ya no sería CCT, que es la cadena original, sino que ahora sería CCC. ¿Por qué? Porque este nucleótido número 20 se ha duplicado. Entonces, ahora, en la posición número 21 ya no está timina, sino que está otra citosina. Profesor, ¿y dónde queda timina? Timina sigue allí, solamente que ha sido desplazada hacia la derecha. Entonces, aquí decía AGA, ¿verdad? Ya no va a ser AGA, sino va a ser TAG. Y el siguiente ATT. ¿Se dan cuenta? Y ya se desordenó
toda la cadena de nucleótidos y también los aminoácidos, ¿verdad? Ya no van a ser los mismos que están allí, sino van a ser otro tipo de aminoácidos. Entonces la señal proteica cambia totalmente, el mensaje cambia, por ende hay una mutación de por medio, ¿sí? Entonces esa es la forma de ver las duplicaciones, ¿ya? O de leer la duplicación, ¿correcto? Puede que haya la duplicación de T, claro, entonces reemplazamos acá, ¿no? Y decimos, hay una duplicación en el 21 y aquí ponemos una T, ¿correcto? Bien. ¿Alguna pregunta más? Doctor, acerca de ese mismo mutación, disculpe, pero, o sea, ahí dice que había una duplicación en el número 20. ¿No sería la que está al ladito de, digamos, las dos C, la primera C y la otra C? O sea, no Claro, sería ese. la Entonces, primera C es en ajá, la posición 19, la claro. segunda C en la 20, ¿no? Entonces, aquí va a haber una duplicación, o sea, va a haber CC, finalmente va a quedar CC, porque C se está duplicando aquí. O Entonces, sea, va a haber una C aquí y otra C más aquí, en el 21. o sea, no, el 20 no implica que ahí se ha hecho la duplicación, o sea, como no implica que de ahí para el otro lado va a ser. Claro, de la 20 para allí se ha duplicado C. De aquí para la derecha se duplica. Entonces, por eso quedaría CCC. Porque la citosina de la posición 20 se ha duplicado, ¿no? Entonces, al duplicarse, ¿dónde estaría esa C? Entonces, finalmente va a estar aquí, ¿no? En el siguiente nucleótido. ¿Listo? ¿Preguntas? Ah, claro. O sea, este es el exón 1 de un gen X, no sabemos qué gen sea, ¿sí? Y lo que ustedes están viendo, este orden que está aquí, escrito en letras, ¿sí? En nucleótidos, es supuestamente una secuencia normal, sin mutaciones, sin variaciones, ¿no? Doctor, disculpe, ¿y cómo sería de esa misma mutación la lectura de abajo PARG8X? Aquí. Sí, esa, ¿cómo sería la lectura? Ah, bueno. Esta a nivel de proteínas ya es la consecuencia de la duplicación, ¿no? Dice, en la región proteica, arginina de la posición 8, hay una variación, ¿no? Dice, se pone X porque no se sabe finalmente qué variación es. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, esto ya va a ser CCC, ¿verdad? Y esta timina va a seguir aquí, al siguiente, a la derecha, ¿no? Entonces ya no va a ser acá AGA, que codificaba para arginina, sino va a ser ahora TAG, el triplete, ¿no? El nuevo triplete va a ser TAG, porque la timina quedó desplazada a la derecha. Entonces dice, en la posición 8, donde estaba arginina, hay una mutación, ¿sí? ¿Cuál sería? Ahora, TAG. Entonces tendríamos que ver cuál es el aminoácido que corresponde para TAG. ¿Listo? Doctor, Dígame. al momento en que se pone TAG, esa X no se refiere a que, digamos, ya se anula todo el resto de la cadena porque TAG es el codón final. No O sea, le- TAG que no hablamos se vuelve stop de codón. codón final. Eso, ¿no? No. Verdad, porque es el exón 1, ¿verdad? Entonces no tendría por qué haber el stop codón en el exón 1, ¿verdad? Ya. Perdón, lo siento. Ya no hay problema, no se preocupe, estamos para equivocarnos aquí. Bueno, dígame, señor. Las mutaciones framesheet, no, las mutaciones framesheet son unas mutaciones especiales, no sé si les dije ese día, el lunes pasado, son mutaciones que normalmente tenemos en nuestro organismo, son mutaciones comunes, que a veces no codifican o no dan, bueno, a ver cómo en forma simple, la mutación que se va a dar, y si es del tipo framesheet, no evidencia algún cambio en nuestra síntesis de proteínas. ¿Listo? Todos podemos tener mutaciones framesheet y no pasa nada. Seguimos normales, estamos bien,
no desencadena un cáncer o una mutación genética, nada, ¿no? Son las mutaciones más frecuentes. ¿Son silenciosas? ¿Perdón? ¿Son silenciosas? ¿Mutaciones silenciosas? Sí, vamos a llamarlo silenciosas o simplemente las mutaciones que no se dan, pero no hay una evidencia genética. Entonces, no hay problema con ese tipo de mutaciones. Bien. Listo. Doctor, Dígame. una última pregunta. Sí. En el ejemplo anterior del 20, duplicación, ajá, exacto. Si la duplicación sería en el nucleótido número 19, igual en la lectura de proteínas tendríamos que tomar en consideración el codón siguiente o el mismo codón. Claro, si fuera la mutación aquí, por ejemplo, ¿no? Y dice que se ha duplicado citosina, entonces sería C, C, C y T, ¿no? O sea, sería igual que la misma mutación que está en el ejemplo. Sí, pero, o sea, la lectura en proteínas, igual tendríamos que considerar el codón siguiente, no el mismo. Ah, no, claro, hay que considerar los dos codones, porque en lenguaje proteico, CCC ya es otro tipo de aminoácido, entonces aquí ya no sería prolina también, y aquí sería otro tipo de aminoácido, ¿no? Entonces, en ambos va a cambiar, solamente que en este tipo de escritura está indicando que la mutación, hay una evidencia de mutación en arginina, ¿no? Arginina ha sido reemplazada, ¿no? No está indicando nada de prolina. Yo puedo escribir otra mutación donde diga P pro de prolina 7X, ¿no? Porque también no sé qué vaya a ser el codón CCC. ¿Se dan cuenta? Doctor, el CCC también es prolina. Creo que por eso no lo cuenta en... Ah, bueno. Doctor, creo que Está bien, gracias por el aporte. Entonces no lo cuenta. Si es que CCC es prolina, entonces no hay cambio aquí, ¿no? Entonces va al siguiente donde sí va a haber el cambio, ¿no? Que sería, por eso es que la está colocando así, 8 y X. Doctor, y creo que la X que lo ponen al lado es porque como cambia, vuelve, o sea, la arginina ya no sería arginina, sino sería TAG, y TAG no se codificaría un stop codon porque sería UAG. Claro, en este caso, como dijo su compañera al final, como es un stop codon, y si ustedes lo ven en el cuadro del código genético, no codifica proteína, ¿no? Entonces, también X quiere decir que ha habido la mutación allí, pero no corresponde a ningún aminoácido. Ya, está bien. Listo. Bien, chicos, en este tema no nos vamos a detener tanto. Ya ustedes saben interpretar más o menos. Si hay una preguntita de esto, justamente hay un ejemplo en el... Ahorita lo que he hecho es hacer como una especie de examen. Y vamos a resolver ese examen. ¿Listo? Y esa va a ser la base para su examen de la siguiente semana. ¿Ya? Bueno, entonces, antes de seguir con lo del examen propiamente dicho, teníamos que ver lo que es la PCR. Ustedes ya han leído bastante, han visto los videos, ¿sí? Hemos hecho un foro, ¿correcto? Hemos hecho un foro de lo que es la PCR, ¿sí? Hemos visto estos dos videos. Ustedes han ingresado a este foro, perdón, a la página web de Thermo Fisher, creo que era la que nos daba toda la información de PCR, ¿correcto? Y ustedes han respondido a este foro. Han visto que creo que el 90% se les ha respondido las preguntas que han ido haciendo, ¿sí? Bueno, habíamos indicado, ¿no? Que había que tener accedían a un puntito si es que había o se seguían estas recomendaciones, ¿no? Bueno, me agrada que hayan habido más respuestas en algunos casos, ¿no? Entonces eso quiere decir que también ustedes se han esmerado un poco en leer, ¿sí? Sean las respuestas buenas o malas, ¿correcto? Eso no hay ningún problema. La cosa era un poco intercambiar ideas
y que sea una forma de que ustedes también empiecen a aprender y a leer solos, ¿listo? Ahora, lo que yo voy a hacer es simplemente afinar algunas cosas para que queden claras, perdón, algunas respuestas que les indiqué ahí en el foro que iban a ser resueltas ahora, ¿ya? Entonces, con eso terminamos, es una breve explicación, les explico el uso de la PCR en sí, vamos a poner un ejemplo claro del uso de la PCR, y ahí vamos con lo que nos interesa, tanto a ustedes como a mí. ¿Listo? Por si acaso, no sé si escucharon la canción de la PCR, se las puse allí para que se amenicen un rato y vean que las compañías que venden los equipos para PCR, pues hacen este tipo de propagandas, ¿no? Y ellos, la gente de Biorrat, creo que es los que hicieron esta canción de la PCR, ¿no? Bueno, si no la han escuchado, los invito a que la escuchen después, ¿ya? Entonces, voy a abrir esta presentación, ¿ya? Es una presentación que la podríamos tomar en la hora y media que tenemos de clases, pero como ustedes ya han ido avanzando, ya conocen más o menos lo que es PCR, yo voy a solamente ir a ciertas diapositivas que nos van a permitir afianzar los conocimientos. ¿Listo? Porque lo demás ya está obviamente bien comprendido, según lo que he visto en sus respuestas, comentarios que han ido haciendo. ¿Listo? Bien, chicos, entonces PCR, la PCR surge de la problemática que tenían en ese entonces los científicos de saber si es que conocían o se daban algunas mutaciones en ciertas partes de nuestro ADN, ellos querían tener bastantes réplicas de esos segmentos donde se estaba dando mutaciones, ¿sí? O, por ejemplo, querían tener una biblioteca genómica de un lugar del ADN de una bacteria. Entonces, ellos necesitaban tener gran cantidad de información, no solamente una molécula, sino miles de moléculas, ¿no? Entonces, la PCR se creó al inicio rústicamente. Se pusieron, por ejemplo, 3 o 4 baños María, ¿sí? Donde se calientan las muestras, ustedes han usado eso en bioquímica, y las colocaban a diferentes temperaturas, estos baños María, y colocaban allí los tubitos de PCR y los dejaban, por ejemplo, 95 grados, ¿no? Luego lo pasaban a 65, luego lo pasaban a 72. Ese ya era un ciclo, luego regresaban otra vez y así hacían 40 veces, ¿no? Entonces, un señor llamado Kary Mullis, que es el que descubre, o bueno, el que inventa toda esta técnica de la PCR, se da cuenta de que era pues un poco molestoso y fastidioso estar haciendo este proceso que les menciono con los baños María. Y él trata de crear una técnica in vitro donde se dé todo este procedimiento, pero de una forma mucho más rápida, ¿no? El estar cambiando de baño María a otro hacía que la enzima se desestabilice y por ende no logre amplificar bien la región, y entonces no se obtenían buenos resultados, ¿no? Entonces se quería que los cambios de temperatura sean muy rápidos, ¿no? Entonces, ese es el señor Kary Mullis, ¿sí? Que en el año 1983 descubre esta técnica in vitro, ¿no? Usando un equipo llamado termociclador, ¿no? Y 10 años después le otorgan el premio Nobel a este señor Kary Mullis, ¿no? Por haber obtenido o inventado esta técnica de amplificación, ¿correcto? Bien. Ya sabemos que para la PCR necesitamos ADN, ¿correcto? Eso es básico. Y ustedes ya conocen la estructura del ADN y lo hemos visto paso a paso. Bien. Aquí están la mayoría de elementos que se necesitan para hacer una PCR. Tenemos el target, o molde, o diana, o célula blanco, como quieran llamarlo, que es el ADN, ¿correcto? Tenemos los nucleótidos trifosfatados, los primers, cebadores, también llamados oligonucleótidos, ¿correcto? Buffers, ¿sí? Que están a pHs básicos para que la reacción se lleve favorablemente. El cloruro de magnesio. Este señor se encarga de trabajar sobre la enzima Taq polimerasa. Hace que su eficiencia, su velocidad sea mucho más rápida y sea eficiente, que logre amplificar todo el fragmento que me interesa del ADN. ¿Listo?
Bien. Profesor, las ADN polimerasas que usamos, sí, ya les dije, están sintetizadas a partir de microorganismos como las bacterias, ¿no? Como les había puesto alguna persona, me preguntó de eso, le dije, la bacteria más importante donde se extrae la ADN polimerasa es una llamada Thermophilus aquaticus, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver un poco más arriba, o más abajo. Bien. La replicación que sea o que hace la PCR es semiconservativa, tal cual la hace la célula, ¿no? Ustedes ya saben qué es una replicación semiconservativa. Muy bien, listo. El organismo, o el ADN, perdón, que vamos a utilizar en PCR, se extrae de cualquier organismo que tenga vida. ¿Listo? Llámese una bacteria, llámese un parásito, llámese un hongo, un virus cuando infecta a una célula y recién tiene vida, ¿sí? Animales, plantas y obviamente seres humanos que nos interesa bastante, ¿no? En seres humanos yo puedo extraer ADN de cualquier líquido biológico, ¿listo? Llámese sangre, orina, esputo, líquido cefalorraquídeo, líquido asítico, líquido amniótico, ¿correcto? Líquido sinovial, hasta de las lágrimas podemos extraer ADN, ¿no? Eso en cuanto a líquidos biológicos, ¿no? Jugos gástricos, ¿no? Después tienen ustedes biopsias, ¿no? Biopsias líquidas, biopsias en parafina, biopsias sólidas, ¿correcto? Cabellos, ¿sí? Un raspado de células bucales, ¿correcto? Cualquier zona que contenga células nucleadas va a ser capaz de ayudarnos a obtener ADN. ¿Listo? Bien. Estos son los DNTPs, ya saben ustedes que se necesita dinucleótidos trifosfatados para que se vaya creando la cadena de ADN, ¿correcto? Bien. La polimerasa es muy importante, ¿correcto? Ya les dije de dónde provenía la ADN polimerasa. Esta ADN polimerasa tiene que cumplir un papel muy importante, que es ser termoestable, ¿correcto? Tiene que aguantar temperaturas entre 90 y 95, 96 grados, ¿listo? Y luego bajar a temperaturas de 65, estar entre 65 y luego 72, ¿correcto? Entonces, esos cambios de temperatura bruscos que se dan en la PCR, pues la enzima tiene que ser capaz de soportarlos. Recuerden, una enzima es una proteína, y una proteína cuando tú la colocas al calor se desnaturaliza rápidamente. En cambio, estas enzimas no lo hacen. ¿Y de dónde provienen estas enzimas? Por ejemplo, la Thermophilus aquaticus, ¿sí? Proviene o se extrajo de zonas volcánicas, ¿no? No sé si ustedes han escuchado o han visto los geysers, de donde salen agua o vapores de agua bastante calientes, ¿sí? Del subsuelo. Entonces de allí muestrearon tierra, muestrearon piedras, agua, ¿no? Y aislaron esa bacteria. Y esa bacteria cumplía las especificaciones, ¿no? Se mantenía estable. Porque antes usaban otras bacterias y esas bacterias se desnaturalizaban en el momento de la hibridación, en el momento de la extensión del ADN, ¿no? Entonces, la principal enzima es la Thermophilus aquaticus. ¿Listo? Bien. Los primers son muy importantes, ¿sí? Tienen que ser complementarios, ¿correcto? Tienen que ser complementarios a la cadena de ADN que yo voy a replicar. Recordemos, PCR no es replicar todo el ADN, ¿sí? Imagínense los 4 metros que les dije que había en nuestras células de ADN, no puedo replicar todo eso, ¿sí? La PCR replica solamente fragmentos pequeñitos, ¿sí? Que nos interesan, ¿listo? Fragmentos donde de repente hay una mutación, entonces yo voy en busca de esa mutación, no de todo el ADN, sino de un fragmento donde está la mutación. ¿Listo? Bien, cuando hagamos la parte del NCBI les voy a explicar todo lo que concierne a primers, porque les voy a enseñar ahora a diseñar los primers. ¿Listo? Bien, todo eso, chicos, todos los componentes se colocan en un tubito Eppendorf, ¿sí? Así se llama el tubo Eppendorf, que lo vamos a ver en la práctica, ¿sí? Y se coloca todo allí, ¿no? Se hace como una receta de cocina, ¿no? Se coloca el primer, se colocan los DNTPs o dinucleótidos trifosfatados, el target DNA o blanco, ¿sí? La enzima, el cloruro de magnesio nos falta aquí, ¿sí? Los buffers, ¿correcto?
Y todo se coloca en ese tubito. Y ese tubito va al termociclador, al equipo. ¿Listo? Y ese equipo lo que hace es cambiar de temperatura rápidamente, ¿no? Para hacer que el ADN empiece a abrirse y empiece a replicarse. ¿Correcto? Bien, aquí ustedes tienen una comparación entre la replicación que se da en nuestras células y la replicación in vitro o PCR. ¿Listo? Se las dejo allí para que ustedes la vean y vean las diferencias que hay entre una y la otra. ¿Listo? Bueno, aquí tienen ustedes un protocolo de PCR. ¿Listo? Tienen ustedes aquí la muestra de ADN, miren, está en doble cadena, y cuando se eleva la temperatura, ya hemos visto que esta se abre, ¿sí? Se desnaturaliza, ¿correcto? Y se convierte en 2 hebras, ¿correcto? Cada una de estas hebras, llamadas madre, deben dar una nueva cadena llamada hija, ¿no? Ese es el objetivo de la replicación, y la PCR no es más que la replicación, pero in vitro, ¿sí? Y esto se da a qué temperatura, entre 90 y 95 grados, ¿listo? Luego, bueno, entonces, primer paso, desnaturalización del ADN, ¿listo? O denaturación, como quieran llamarlo. Segundo paso de la PCR es cuando la temperatura cae entre 45 hasta 65 grados, ¿sí? Ese es el rango, ¿sí? En ese lapso, ¿qué sucede? Los primers que hemos colocado, que son 2, siempre son 2, uno que se llama forward y el otro reverso, ¿sí? Se colocan en la secuencia de ADN donde han reconocido que van a amplificar, ¿no? Por ejemplo, donde hay una mutación, ellos se van a colocar. Para eso están diseñados, ¿no? Y se alinean, ¿correcto? Se alinean a la cadena molde. Por eso se llama annealing o alineamiento, o también conocido como hibridación. ¿Listo? Es el segundo paso. Y el tercer paso, ¿sí? Es cuando sube la temperatura a 72 grados, ¿sí? Normalmente es estándar, 72, máximo 74, pero normalmente 72. En este paso es donde los primers se extienden y es donde actúa la DNA polimerasa o Taq polimerasa, ¿no? Los primers van a extenderse cuando la enzima Taq polimerasa empiece a insertar nucleótidos. Y miren cómo va a crecer la nueva cadena. ¿Listo? Esos son los 3 pasos básicos de la PCR que nunca van a faltar. ¿Listo? Bien, bueno, esto voy a pasarlo. Aquí hay un protocolo de PCR. Eso lo vamos a ver más, con más detalle cuando hagan una PCR en la práctica. Pero este es un protocolo más extenso de PCR. ¿Listo? Aquí dentro están los 3 pasos: denaturación, annealing o hibridación y extensión. ¿Listo? Como ustedes pueden ver, tienen diferentes tiempos. Bueno, en este caso sus tiempos son idénticos, ¿correcto? Y estos 3 pasos no se repiten solo una vez, se repiten n veces. ¿Entre cuánto? 25 veces hasta 40 veces, por ejemplo. ¿Listo? Este paso de aquí adelante, ¿sí? Se llama activación de la enzima y denaturación inicial. ¿Qué quiere decir activación de la enzima? Las enzimas Taq polimerasa, ¿sí? Y algunas otras, llamadas hot start, ¿sí? O inicio caliente, necesitan ser activadas a 90-95 grados centígrados, ¿sí? Entonces, por eso es que se les coloca este primer paso, para que la enzima esté lista para incorporar los nucleótidos. ¿Listo? Y este otro paso que está aquí atrás, ¿sí? Se le llama extensión final, que miren, está a la misma temperatura que la extensión de aquí, pero el tiempo es más grande, de 5 a 10 minutos. ¿Y por qué colocan este paso? Eso se hace cuando el tamaño del ADN que se quiere replicar es muy grande. Por ejemplo, el gen BRCA1 que codifica para cáncer de mama hereditario tiene aproximadamente unos 15.000, 20.000 pares de bases. ¿Listo? Entonces se requiere colocarle una extensión final. ¿Por qué? Porque en esta extensión a veces no logra amplificar todos los fragmentos de ADN completos en la enzima. Entonces en este paso se termina de amplificar aquellos segmentos que no fueron amplificados en el anterior paso.
¿sí? Por eso se le llama extensión final o remate, ¿listo? Pero solo para amplicones muy grandes, ¿correcto? De ADN. Bien. Entonces, este es el éxito de la PCR, si lo han debido ver en los videos. A partir de una molécula de ADN, yo puedo tener miles de millones de moléculas en cada ciclo de replicación, ¿sí? Y se cumple una fórmula, que no sé si la han visto en los videos o en el link, ¿sí? 2 elevado a la n, ¿sí? Donde n es el número de ciclos, ¿correcto? Entonces, aquí, por ejemplo, hay un ejemplito pequeño. Este es el segundo ciclo, ¿listo? Entonces sería 2 a la 2, ¿verdad? Porque n es el número de ciclo. Si estoy en el segundo ciclo, le pongo acá 2. ¿Cuánto sería? 4 copias. Entonces, en el segundo ciclo ya tengo 4 copias de ADN. En el tercer ciclo tengo 8. En el cuarto, 16. En el quinto, 32, 64, 128, 256, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Miren, si es que mi PCR yo lo hago 36 veces, la repito 36 veces, tengo 68 billones de copias. Imagínense, ¿a partir de quién? De una copia de ADN. ¿Listo? Esa es la ventaja de la PCR, ¿correcto? Bien. Entonces, esto les voy a enseñar cuando trabajemos la parte de la práctica, ¿ya? Esto es lo que se debe observar, chicos. Me voy a detener un poquito aquí, no debería hacerlo, pero me voy a detener aquí. Estos son los resultados de una PCR, ¿ya? Profesor, ¿cómo sé que se ha amplificado el fragmento que yo necesitaba estudiar? Es que después se prepara como una gelatina, ¿sí? Que se llama gel de agarosa, y allí coloco mis muestras, ¿sí? Hago una electroforesis y observo estas banditas, ¿sí? Todas estas banditas son muestras de ADN amplificadas, ¿correcto? Entonces, si es que yo estoy buscando un fragmento de ADN y luego observo aquí, voy a decir, sí tenía esa mutación, sí tenía ese fragmento que estoy buscando. Si yo estoy buscando coronavirus, ¿correcto? Y por ejemplo tengo este paciente aquí, ¿correcto? Y hago la electroforesis y me sale la bandita, es porque el primer ha reconocido al coronavirus y lo reporta como una banda. Es un análisis cualitativo. Y si yo tuviera un paciente sano, ¿sí? No va a amplificar nada. No va a salir ninguna rayita, ¿correcto? Ninguna banda que se le dice, ¿sí? Pero esto vamos a verlo cuando hagamos diagnóstico, ¿sí? En las siguientes clases vamos a hacer diagnóstico molecular de diferentes enfermedades y ahí les voy a explicar con mucho más detenimiento. Bien. Listo. Bueno, estas son las aplicaciones de la PCR que hemos trabajado cuando hacíamos diagnóstico molecular en la ciudad de Lima. Entonces, ustedes pueden hacer PCR con quién o para qué. Por ejemplo, para evaluar mutaciones a nivel del receptor del factor de crecimiento epidermal, ¿sí? Para evaluar cáncer de pulmón, por ejemplo, de colon. ¿Correcto? Entonces aquí tengo controles positivos, negativos, eso les voy a explicar cuando hagamos diagnóstico. ¿Listo? Papilomavirus humano, ¿sí? Algunas coagulopatías, ¿correcto? Como el factor 5 de Leiden, ¿correcto? Y bueno, muchos ejemplos más que les voy a colocar cuando hagamos diagnóstico en las siguientes clases. Cómo interpretar, etcétera. ¿Listo? Bien. Esa es la PCR, chicos, ¿ya? Esa es la PCR. Un ejemplo muy claro es, voy a dejar de compartir. Un ejemplo muy claro, señores, es el diagnóstico de COVID, ¿correcto? Ya les enseñé yo la estructura del gen, ¿correcto? Les había estado explicando un poco acerca de las variantes genéticas que tenía, ¿verdad? Las regiones, la E, la N, la M, el gen RDRP, y les fui diciendo que el diagnóstico del COVID se hacía o se dividía en dos partes, ¿no? No sé si alguien se acuerda, la primera parte se llamaba screening y la segunda parte se llamaba ya prueba confirmatoria, ¿correcto? En la primera parte, recordemos, se detectaba si es que el virus que había infectado al paciente era, por ejemplo, un virus de la familia de los coronavirus, o simplemente era otro virus respiratorio, ¿sí? Influenza, un adenovirus, un virus respiratorio sincicial, ¿no?
que puede tener una sintomatología parecida, ¿no? Entonces, allí yo descarto que el paciente esté haciendo síntomas, pero por otra enfermedad, ¿no? Entonces, si me sale positivo en ese análisis, yo digo, así el paciente está con coronavirus, ¿sí? Entonces, en ese primer examen, ¿qué hago? Coloco la muestra del paciente, coloco los primers que van a solamente amplificar la región E o la región N, ¿listo? Del gen, ¿verdad? De coronavirus. Solamente deben reconocer esa región, ¿correcto? Coloco la enzima, coloco los buffers, todo, y lo llevo al equipo para que se replique, ¿no? Entonces, si tengo el ADN, el ARN viral del paciente, ¿no? Perdón, del virus, los primers van a detectar eso, ¿correcto? Van a detectar la región E, la región N, y la van a amplificar miles de veces. Y luego por electroforesis voy a ver la bandita que me va a decir, ese paciente tiene el coronavirus, ¿listo? Si el paciente no tuviera el virus en su cuerpo, los primers van a tratar de buscar ese fragmento de la región E o la región N y nunca lo van a encontrar porque el paciente no tiene ese virus, ¿correcto? Recuerden que el primer es específico solamente para la región que yo quiero, ¿listo? Bueno, y luego se hace la confirmatoria. Si yo sé que el paciente ya salió positivo, ya me dio positivo, el primer reconoció la región E o la región N, yo digo ahora, bueno, ahora voy a ver si es que el paciente tiene el coronavirus, pero el COVID-19, el SARS-CoV-2, no el 1, ¿sí? Y coloco primers para detectar solamente un fragmento que solo tenga el virus SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, ese fragmento o gen se llama RDRP. Sí, que el SARS-CoV-2 es el único que lo tiene. Entonces, coloco primers para que logren detectar esa secuencia. Si la detectan, la amplifican y nos dicen que tiene el virus. ¿Listo? Entonces, es así como funciona el diagnóstico, ¿correcto? Cuando hagamos el diagnóstico de oncológicas y de infecciosas, ahí lo voy a plantear más detallado, ¿listo? Con resultados que hemos obtenido, para que vean ustedes, vean un positivo y un negativo, cuando hay que repetir la muestra, etcétera, etcétera. ¿Listo? Solamente ahora yo quiero que ustedes sepan para qué sirve la PCR, cuáles son sus pasos en la PCR. ¿Listo? La temperatura de annealing o de hibridación es muy importante que ustedes sepan, y eso lo voy a explicar ahora. ¿Listo? Esas tres cosas es lo único que necesito que sepan de PCR por ahora, y qué es lo que va a venir en su examen. ¿Listo? Lo demás, dejémoslo de lado, ¿ya? Hasta la segunda fase que vamos a empezar a hacer diagnóstico. Bien, ¿alguna pregunta sobre lo que haya explicado para pasar a lo otro? Doctor, tengo una duda, que SARS-CoV-2, o sea, es el COVID-19, ¿no? O sea, no es el SARS-CoV-1 para reconocer la mutación RDRP, ¿no? Sí, así es. Recordemos que el coronavirus se divide en la subfamilia SARS y en la subfamilia MERS, ¿correcto? De la familia SARS, en el año 2003, ya tenemos uno, el SARS-CoV-1, ¿correcto? Y ahora en diciembre del año pasado aparece un virus de la familia SARS, pero con diferente estructura genética, diferentes regiones, también tiene regiones idénticas, pero otras regiones diferentes como el RDRP. Esa región RDRP solamente es característica de SARS-CoV-2. Gracias, doctor. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a hacer la clase que necesito que ustedes presten mucha atención, ¿ya? Bien, voy a compartirles entonces primero vamos a llamarle examen simulacro, ¿ya? Para que puedan, perdón, un ratito. Ya, ahora sí voy a compartirlo. Para que vean lo que vamos a trabajar hoy día, ¿ya? Entonces, y está.
Listo. Entonces, dice así, ¿no? Respecto al gen ferroportina, así va a ser el examen, muy parecido. Respecto al gen ferroportina, yo les voy a pasar esto, ¿ya? No le tomen foto, igual se está grabando, ¿no? Pero igual se los voy a pasar. Respecto al gen ferroportina, usando la secuencia del RNA mensajero, responda a las siguientes preguntas para estudiar las mutaciones en el UTR3'. ¿Listo? Todavía no veamos lo que hay más abajo, ¿ya? Analicemos la pregunta, porque quiero que sepan analizar lo que se les va a pedir, porque después van a decir, uy, no comprendí lo que me pedían y van a hacer otra cosa. ¿Listo? Entonces nos está pidiendo el gen ferroportina. ¿Listo? ¿Ya? Y dice, usando la secuencia del RNA mensajero. ¿Correcto? Entonces, todos hablamos ahora en lenguaje de RNA mensajero. ¿Correcto? ¿Ya? Acuérdense cuando les dije que había que ver en el NCBI cuando hablábamos de RNA mensajero. Entonces, estamos ahí en ese sentido. Si nos dijera, usando la secuencia del ADN de este gen, entonces ya tenemos que hablar todo DNA. En este caso, RNA mensajero. ¿Sí? Dice, responda a las siguientes preguntas para estudiar las mutaciones en el UTR. Entonces, yo tengo que hacer el análisis de este RNA mensajero del gen ferroportina, ¿sí? Que es un transportador de hierro, ¿listo? Y que si a veces hay mutaciones en este gen, es probable que hagamos anemia, ¿listo? Entonces, voy a estudiar el RNA mensajero de ese gen. Y específicamente, ¿qué? Acuérdense de toda la estructura del RNA mensajero, vamos a estudiar mutaciones que puedan haber en el UTR3', o sea, ¿en dónde? En la parte final del gen, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces me está pidiendo mutaciones en este segmento del RNA, ¿ya? No me está pidiendo en el exón 1, en el exón 2, en el intrón, en el promotor, en el codón de inicio, no. Me está pidiendo en el UTR. ¿Listo? Bien. Entonces, como ya conozco esto, ya sé qué tengo que hacer. Entonces, ahora sí voy aquí. Digo, me preguntan primero, ¿cuál es el tamaño del CDS? ¿De quién? Obviamente, el RNA mensajero, ¿verdad? Vamos a analizar todo eso. ¿Cuántos aminoácidos codifica? ¿Quién? El RNA mensajero. ¿Listo? ¿Cuántos tripletes tiene? ¿Correcto? Eso es lo que nos está preguntando acá. ¿Cuál sería la secuencia del primer forward y reverso? ¿Correcto? ¿Para qué? Para detectar ¿qué? Mutaciones aquí, en UTR. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo se hacen estos primers. ¿Cuál sería su locus y cuántos exones tiene? El locus es la localización de ese gen. ¿Correcto? Y acuérdense de cómo veíamos dónde estaba localizado, en qué cromosoma, ¿no? ¿Y cuántos exones tiene? Ya sabemos, acuérdense de cómo es que se ubican este tipo de datos. ¿Listo? ¿Cuál es el tamaño del amplicón? El amplicón es toda la región del RNA mensajero que yo voy a analizar. ¿Listo? ¿Cuál sería el programa básico para un termociclador? ¿No? Entonces, ¿qué es un termociclador? Es donde se hace la PCR. ¿Listo? Entonces, se quiere que ustedes indiquen un posible protocolo de corrida para hacer la PCR. ¿Listo? Brevemente, escriba la función del gen, 2 líneas. ¿Correcto? Miren, el gen presenta una deleción del segundo nucleótido en el segundo codón. ¿Cuál sería su nomenclatura? Ahí está, ¿ven? Entonces, lo que nosotros hemos visto con la nomenclatura, ahora nos lo está dando en palabras. El gen presenta una deleción del segundo nucleótido en el segundo codón. ¿Listo? Entonces ustedes tienen que decirme allí que la mutación, pero en la codificación, como lo hemos estado viendo hace un momento. Bien. Luego dice, ¿cuál sería la secuencia de los primeros 5 aminoácidos del RNA mensajero, obviamente, ¿no? Entonces, acuérdense dónde estaba esa información. ¿Listo? ¿Cuál es el tamaño del gen? Y bueno, y finalmente copiar el CDS, ¿no? Que ustedes saben dónde está. Bien.
De todas estas 10 u 11 preguntas, ¿cuántas no saben cómo hacerlo o no saben cómo ubicarlas? Alguien que me diga, unas 2 o 3 personas. Si es que este fuera el examen, ¿cuántas preguntas no podrían hacer porque no saben? ¿Se cortó? No, disculpe, doctor. Siendo sincera, me parece algo, con un poco sería esto de la 3. La Para 3, ya, para mí. el reverso. Ya. Y bueno, tienen que ser 3 obligatorias. No, o sea, ¿Qué pasa si son todas? ¿qué pasa si son todas? La 8 consideraría por el, digamos, no tanto sino por la dificultad, o sea, como son varias, la mutación, o sea, una confusión, ¿entiende? O sea, como Ya, es... hay como una confusión. Ajá. Sí, en la 8 y en la 3, en la que sí son Ya, perfecto. para pensarlo. Lo demás sí podrían acordarse de dónde está ubicado lo que se pide. ¿Sí? Doctor, también me están, bueno, la 9, me están diciendo, la 9 también. Aminoácidos, ¿ya? Listo. Ajá. Vamos a colocarlo en verde también. Bueno. Profesor, ya, lo demás, la 6 también. La 6 también. Creo que vamos a marcar todo. Ahí está, tengo razón. Sí. 3 también era, doctor. Está bien, eso no sabemos todavía cómo hacer el programa de PCR. Bien, lo demás podríamos encontrarlo de repente viendo los videos, ¿no? Cuando habíamos estado analizando el NSBI. ¿Listo? Entonces, hasta esto de aquí, la 3 también es algo que de repente todavía no lo tienen claro. ¿Ya? Bien, entonces, yo creo que lo que está en amarillo... Doctor, tengo una pregunta, pero dígame, no se vaya a molestar, pero ¿no? Al momento de buscar el gen, lo ponemos así, o sea, usaremos el NSBI, ¿no? Claro. ¿Y lo buscamos con su nombre o con un ID que nos van a dar? No, es probable que nosotros les demos el ID, ¿ya? Porque de repente tú vas a encontrar o vas a creer que es uno de esos y tu compañera va a creer otro y va a haber 60 diferentes IDs y va a estar mal. Entonces mejor en base al que les vamos a dar, lo van a trabajar, ¿ya? Gracias. Sí. Doctor, yo tengo una pregunta. En la pregunta 10 dice cuál es el tamaño del gen. Ya, yo asumo que es el gen ferroportina. Y en la pregunta 5 dice cuál es el tamaño del amplicón. Ahí tendríamos que tomar solamente el tamaño del del UTR3', perdón. Sí, ahorita les voy a explicar la diferencia entre eso, amplicón y gen, ¿ya? Amplicón es todo el gen, ¿ya? Todo el gen. Enhancer, promotor, 5' UTR, exones, intrones, 3' UTR, etc. Y el gen ya viene a ser el chiquito, el RNA mensajero, cuando hubo el splicing y todo eso. ¿Listo? Bien. Entonces, como pueden ver ustedes, bueno, de 11 preguntas o de 10 preguntas, creo que tienen el 60% que lo pueden buscar. Lo otro, sí, es probable que no. Dígame, señor, para empezar. No. Ahora lo vamos a ver, ¿ya? Pero no tiene nada que ver, ¿ya? Bien, vamos a empezar entonces, chicos, ¿ya? Cualquier cosa, si alguien se pierde, por favor, díganmelo, ¿ya? No tengan problemas, yo no les voy a decir por qué no están atentos o no voy a repetir, no, ¿ya? Necesito que ustedes comprendan bien toda esta parte, ¿listo? Ya, entonces, lo vamos a hacer con un poquito de paciencia, por eso es que si ya vayan viendo si es que es probable que haya una clase más, ¿ya? Por favor. Doctor, quisiéramos saber si podría resolver ese examen, por favor, que nos pasó. ¿Cuál examen? De las preguntas que 60% no sabíamos. Lo que he resaltado ahora. Sí. Eso vamos a hacer ahora. Ya. Gracias, doctor. Vamos a resolver el examen. Doctor, buenas tardes. Una consulta. ¿Hay alguna forma, quizá de que, como usted nos mencionó, que podríamos ampliar las horas de trabajo,
resolver quizá todo el examen y no importa si nosotros aceptamos hacerlo, digamos. Si no nos alcanza el tiempo ahora, quizá hacerlo otro día y que usted pueda resolver todas las preguntas y nosotros estar ahí. Sí, por eso les decía, ahora voy a empezar, bueno, ahorita nos queda 30 minutos, ¿verdad? En esos 30 minutos yo voy a llegar hasta donde terminemos, hasta donde se acabe el tiempo. Y por eso les pedía que de repente ustedes coincidan un día para yo explicarles y resolver todo lo que nos falte y todas las dudas. Doctor, lo que hemos estado coordinando en el grupo Sí. es que sea en jueves a las 3 de la tarde. Claro, si es que usted dispone ese tiempo. Ya no hay ningún problema. Está bien. Ya, está bien. Pero por favor que la mayoría pueda. Ya, que la mayoría esté presente para volverles a explicar. Ya, o explicar todo lo que falte. Ya, bueno. Entonces, avancemos hasta donde llegue el tiempo. ¿Ya? Listo. Miren, nos dice del gen ferroportina, ¿verdad? El gen ferroportina no vamos a buscarlo como ferroportina, sino lo vamos a buscar como está aquí. ¿Listo? Este es su sinónimo, este es el nombre con el que normalmente se le conoce. ¿Listo? Entonces, si quieren, coloquen ustedes allí el ID o, bueno, como se está grabando no hay ningún problema. Pero este es el nombre con el que vamos a buscarlo. ¿Listo? Entonces, cuando hemos entrado al NSBI, ya saben, hemos entrado allí, hemos puesto gen, hemos colocado el nombre y me sale este señor. ¿Listo? Bien. En orden de aparición, aquí voy a ir resolviendo algunas preguntas. ¿Listo? Bueno, decía en una de las preguntas, por ejemplo, chicos, brevemente escriba la función del gen, 2 líneas, por ejemplo. ¿Listo? Acuérdense, en el summary, ¿sí? Está la descripción breve del gen. Y está en 2 líneas. Entonces, cuando ustedes les pidan el gen X que sea, ¿sí? Primero vayan, estamos en el lenguaje de ADN, por si acaso, estamos en gen. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, ahí está la información. ¿Correcto? Esa es la información que ustedes tienen que colocar. Tienen que escribir o mandarla o copiar y pegar. ¿Listo? ¿Ya? Eso es en cuanto a la pregunta 7 que decía brevemente, escriba la función del gen. ¿Correcto? Luego, en el caso que nos pregunten, ojo, ¿dónde se expresan estos genes? ¿Sí? ¿O qué muestra usted tomaría en cuenta o cuál muestra sería la mejor o la más adecuada para identificar mutaciones en este gen? Entonces ustedes van aquí donde dice expresión, más abajito del summary. ¿Sí? Ya saben, abren aquí y ustedes escogen cualquiera de estos órganos donde se esté expresando el gen. Obviamente tienen que escoger pues los que están con barras más elevadas, ¿no? Que es donde más se expresa. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, acuérdense, en el caso que les pregunten cuál es la muestra más adecuada, ahí ya tienen ustedes, cualquiera de estas puede ser. ¿Listo? Bien. Entonces, estábamos aquí. Bien. Había otra pregunta, chicos, que nos decía cuál sería su locus y cuántos exones tiene, ¿verdad? Bueno, ¿qué dice acá? Localización. El locus es este. ¿Listo? El locus es este que está aquí. Entonces, en este caso decimos cromosoma 2 del brazo largo, ¿sí? La posición 32, la banda 2, ¿no? Pero solamente colocamos este dato. El locus. Localización. ¿Listo? Recuerden, el primer numerito que aparece aquí es el número de cromosomas. Y aquí tenemos la Q, que es el brazo largo, el brazo corto, etc. ¿Listo? Bien. ¿Cuántos exones tiene? Ah, ya saben ustedes que está aquí, exones. ¿Cuántos intrones tiene? 8. Recuerden, exones menos 1 es igual a intrones. ¿Listo? Entonces, miren, ya tienen ustedes 3 preguntas totalmente hechas y bien contestadas. ¿Correcto? Tienen la información del gen, ¿sí? En 2 líneas, la localización del locus, el número de exones, y por si acaso, ya saben, aquí en expresión,
para escoger la mejor muestra en el paciente para evaluar la expresión de mutaciones. ¿Listo? Muy bien. Entonces, hasta allí vamos bien. ¿Hasta allí alguna pregunta? En este caso, tendrías que escribirlo, ¿no? Porque me parece que se va a entregar el examen, se va a colgar en la página de internet, en el aula virtual, y bueno, se dará, por ejemplo, no sé, 30 minutos, ¿no? Y tienes que colocar toda la información. Entonces, la cosa es que esté el dato, ¿no? Esté pegado, esté dibujado, graficado, no sé, pero tiene que estar el dato. ¿Listo? Bien, chicos, si seguimos bajando, nuevamente les digo, ahorita estamos en gen, estamos en lenguaje de ADN. Miren, en el lenguaje de ADN, ¿qué nos está sirviendo para nuestro examen? ¿Qué información? ¿Listo? Bien, si seguimos bajando, chicos, acuérdense aquí en la región genómica, ¿sí? Región de productos, transcriptos y regiones genómicas, había que desplazar esta barrita, ¿se acuerdan? Y colocar RefSecGene, ¿no? Y nos otorgaba esta gráfica, ¿sí? En este gráfico nos muestra intrones y exones, ¿verdad? Intrones y exones. Ya sabemos que este gen tiene 9 exones, ¿correcto? Exón 1 aquí, exón 2, exón 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aquí debe estar el 9. ¿Listo? Allí está. Bien. Entonces, ¿para qué me va a servir esto en el examen? Ya. Rápidamente yo entro a RefSecGene, me da este gráfico y voy a Tools. Acuérdense de herramientas, vamos a secuencia y abrimos secuencia. ¿Listo? Ampliamos. Y lo que están viendo ustedes ahorita es todo el gen, toda la secuencia del gen, todo el ADN. ¿Listo? ¿Correcto? Bien. Yo puedo ver desde el primer nucleótido hasta el último nucleótido que tiene este gen. ¿Correcto? Bien. Ahora, acuérdense, nos dice cuál sería la secuencia del primer, forward y reverso. ¿Listo? Aquí vamos a aprender a diseñar primers. ¿Listo? Bien. ¿Qué nos estaba pidiendo la pregunta? Que evaluemos mutaciones en el gen de la ferroportina, pero específicamente ¿en qué región? ¿Se acuerdan? UT3'. Muy bien. Y esa región, si ustedes se acuerdan de la estructura, está pues al último, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Acá tengo estas flechitas para subir o bajar, ¿sí? Y yo trato de apretar hasta que la opción ya no me dé más. Entonces, bajo. ¿Listo? Miren, este de aquí es el último nucleótido del gen, ¿correcto? Profesor, ¿y cuál es la región 3' UTR? La región 3' UTR es la que está en morado. ¿Listo? La que está en morado. Arriba, si vamos ahorita a la parte opuesta de este gen, vamos a encontrar la región prima 5 UTR, que también está pintada en morado. ¿Listo? Entonces, región moradas son 5' UTR o 3' UTR. En este caso aquí es 3' UTR porque estamos al final del gen. ¿Sí? Ya no hay más. ¿Correcto? Luego ustedes van a ver, en todo este gen, van a ver regiones rosadas, que son los exones. ¿Listo? Regiones que nos interesan, ojo. Y también van a ver regiones en verde, entre cada exón. ¿Sí? ¿Qué son estos? Los intrones. Regiones que no interesan. ¿Listo? Bien. Si es que se les pide a ustedes, en el gen de la ferroportina, analice el intrón 10, por ejemplo. Ustedes tienen que buscar esta región verde, que sea el intrón 10. ¿Listo? O analice el último exón del gen. Tendrían que analizar ustedes esta región en rosado. ¿Listo? Ya les voy a explicar más adelante cómo ubicar a los exones. Bien. Bueno, entonces, chicos, la región
3' UTR es la que está aquí. Y si ustedes observan acá, ¿qué dice lo que estoy sombreando? TGA, codón stop, ¿sí? Y miren, tiene un puntito, porque TGA no codifica ninguna o ningún aminoácido, ¿sí? Justamente encontró TGA acá y aquí separó la transcripción del ADN. ¿Listo? Codón stop. Y por eso viene la región 3' UTR. Bien. Entonces, yo quiero identificar qué mutaciones hay en toda esta región. Bueno, vamos a solamente en la región morada. ¿Listo? Por allí debe haber mutaciones, ¿sí? No sabemos porque no están estudiadas esas mutaciones. Entonces, ¿qué se les va a pedir en el examen? Dice, ¿cuáles son las secuencias del gen? Perdón, ¿cuál sería la secuencia del primer, forward y reverso? Primero, si están apuntando algo, bueno, o se quedan con el video, no hay problema. El primer tiene que cumplir lo siguiente. Primero, ser complementario a la cadena. Listo. O sea, tiene que pegarse a esta cadena. ¿Listo? Segundo, los primers miden entre 15 y 30 o 25 nucleótidos, ¿ya? Vamos a dejarlo en 30 nucleótidos, ¿ya? De 15 a 30 nucleótidos. Ese es el tamaño que tiene que tener un primer, es lo recomendable, ¿ya? Entonces es pequeñito, ¿no? De 15 a 30 nucleótidos. Bien. Siguiente característica de los primers es que dentro de su secuencia, recuerden, los primers también están hechos de adenina, guanina, citosina, timina, tienen que tener entre el 40 y 60% de guaninas y citosinas. Ustedes lo han visto en los videos y en la información, ¿verdad? Profesor, ¿por qué solo guaninas y citosinas? Es que la guanina y la citosina le da más estabilidad a la molécula. ¿Listo? Bien, entonces recuerden, 40-60% de guaninas y citosinas. Bien. O sea que si yo tengo un primer de 10 nucleótidos, 6 nucleótidos tendrían que ser entre guaninas y citosinas. ¿Listo? No puedo tener más adeninas o timinas. Ojo, por favor, no se olviden de eso. ¿Ya? Bien, ¿qué más? Los primers siempre son dos. ¿Ya? Siempre son dos. Uno que se llama forward y el otro que se llama reverso. ¿Listo? Forward y reverso, o reverse, como quieran decirle. Bien. Entonces, el primer forward, ¿sí? Voy a dejar de compartir un ratito esto. El primer forward, chicos, aquí está mi cadena, ¿verdad? Imagínense que este sea 3 UTR. El primer forward va de 5' a 3', ¿sí? Va en esta dirección. ¿Correcto? Y el otro primer, el reverso, va aquí. También de 5' a 3', pero a la otra cadena. ¿Listo? Entonces, los dos primers trabajan en ese sentido. ¿Ya? Forward y reverso, siempre. Bien. Entonces, chicos, mi región de interés, la región que yo quiero amplificar porque quiero identificar mutaciones, es el UTR. ¿Listo? No es aquí arriba, no es acá, no es más arriba, no es más abajo. ¿Listo? Es solamente la parte morada, UTR. ¿Listo? Entonces yo debo de diseñar primers que amplifiquen todo este fragmento morado. ¿Sí? Porque es la región que me interesa para ir en busca luego de las mutaciones. Entonces, el primer forward, ¿sí? Recuerden que va en este sentido de izquierda a derecha, y el otro primer reverso va de ese sentido. La cosa es que se amplifique todo el fragmento morado. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería mi primer forward? ¿Listo? Entonces, normalmente, ¿qué se hace? Si tú ya tienes ubicada la secuencia o la región que tienes para amplificar, tú tomas de la región donde se inicia esa secuencia que nos interesa, o sea aquí, GAC, tomas de ese punto hacia atrás entre 15 y 30 nucleótidos. ¿Listo? Yo voy a tomar 18. ¿Listo? Voy a tomar 18. Entonces será 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Desde acá. Toda esa secuencita que estoy sombreando son 18 aminoácidos. Perdón, 18 nucleótidos. ¿Listo? Y estos 18 nucleótidos van a hacer la secuencia de mi primer. ¿Listo? Primer forward. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Vamos a compartir aquí. ¿Listo? Dice, ¿cuál sería la secuencia del primer forward y reverso? Entonces, voy a colocar aquí. Vamos a dejar de... ¿Listo? Entonces, forward. ¿Correcto? Y lo que yo voy a hacer es, voy a pegar la secuencia que les he indicado. Listo. Ahí está. 5'. 3'. ¿Listo? Ya tengo la secuencia forward. ¿Correcto? Así de fácil saco el forward. ¿Ya? Así es de fácil, ojo. Vamos ahora a sacar la región o la secuencia reversa o reverse. ¿Listo? Bueno, no sé qué está aquí. Reverse. ¿Listo? Bien, entonces voy a compartir ahora la pantalla del NSBI. No, esa no es. Listo. Estamos en la pantalla del NSBI. ¿Listo? Bien. Entonces, ya tengo mi secuencia. Recuerden, de donde inicia la región que necesito, 15, 18, 22, hasta 30 nucleótidos hacia atrás. ¿Listo? Escojo la secuencia para el forward. ¿Ya? Vamos al reverso o reverse. ¿Listo? ¿Dónde acaba? Aquí acaba mi región. ¿Listo? Entonces, lo que hago yo es tomar también 18 nucleótidos para el reverso. Profesor, ¿podría tener en el forward 18 y en el reverso 20? Sí. Pero se recomienda que la diferencia entre ellos sea de 2 a 3 nucleótidos como máximo. Ya no 15 y el otro 30, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, escojo los de aquí. Ya, entonces vamos a escoger 3, 6, 3, 6. Mejor así. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Listo. Entonces, copio esa secuencia. Y ahora la voy a trabajar. Y la voy a pegar. Control B. Vamos a ver si son 18. 3, 6, 9, 12, 15. Y aquí había una T que nos falta. Listo. 18. ¿Listo? Bien. Recordemos que también esta de aquí es 5'. Y aquí es 3'. ¿Listo? Bien. ¿Profesor, ya está? No, todavía no. El forward se queda tal cual. Ustedes ya no lo tocan. Esa es su respuesta correcta. ¿Listo? Vamos al reverso. ¿Qué van a hacer? Lo que van a hacer es lo siguiente. Perdón. Van a darle la vuelta. ¿Listo? Entonces va a ser TTG, ¿sí? TCT,
TAA. Uy, ¿qué pasa? Entonces otra vez. TTG, ¿sí? Luego viene TCT. Luego viene TAA. ¿Listo? Luego viene AGT. Luego viene CCT. Luego viene CCT. Profesor, se equivocó. ¿Dónde? A ver, por favor. Cuando usted puso TAAGT. Ya, aquí. Entonces, TAAGT. Doctor, en vez de AGT es GTC. En vez de AGT es GTC. CTC. GTC. Ya. Ajá. Uy. GTC. Ya está. Listo. Entonces, GTC. Y luego viene CTT, ¿verdad? CTT. Y luego es esto, TTT. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo, ya tenemos los 6 codones, ¿no? Que hacen 18 nucleótidos. ¿Listo? Bien. Entonces, a este señor, ¿sí? A este señor, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. ¿Ya? Es lo siguiente. Le voy a colocar su complementario. ¿Listo? Profesor, ¿qué es complementario? Si tengo acá timina, ¿qué debe ir acá? Adenina. Si tengo acá timina, adenina. Si tengo acá citosina, guanina. ¿Listo? A, G, A, T, T. Tengo acá C, A, G. Luego viene G, A. ¿Listo? Recién, chicos, este de aquí es nuestro primer. ¿Listo? Ya los tengo los dos. ¿Listo? Ya los tengo a los dos primers. ¿Listo? ¿Por qué he tenido que voltear todo esto? Si es que yo lo dejo así como está, este primero de acá, cuando haga la PCR, el primer va a amplificar de izquierda a derecha. Se va a ir hacia allá. O sea, ¿qué va a suceder? ¿Alguien me puede decir? No buscaría el sitio donde íbamos a replicar. Exacto, ¿no? O sea, miren, chicos, este es el primer que he tomado. Si lo dejo así, lo que va a amplificar es de izquierda a derecha. Y va a amplificar esta parte de acá, la que está sin color. Y es la que no me interesa. Yo quiero que amplifique hacia adentro. ¿Sí? Hacia adentro, donde está la parte moradita. Entonces, por eso es que tengo que darle la vuelta primero a ese gen. ¿Sí? Y luego, a ver un ratito, vamos otra vez. Y luego sacar su complementario. ¿Listo? Entonces, aquí tendríamos, ahora sí, el 5' por este lado. 5'. Y aquí tendríamos 3'. ¿Listo? Bien, entonces, por favor, recuerden, para el reverso hay que hacer un trabajito más, ¿no? Tienen ustedes la secuencia. Luego, miren, donde terminaba, ahora debe empezar. Lo volteamos. ¿Sí? Lo volteamos. Y finalmente le sacamos su complementario. ¿Listo? Le sacamos el complementario a esta segunda. Bien. Es así como ya tienen la secuencia forward y la secuencia reversa. ¿Listo? Una pregunta. Al primer forward, ¿no le tendríamos que también sacar su complementario? No, al forward no, porque el forward está yendo en ese sentido. ¿Ya? Lo dejan así tal cual. Pero no sería entonces igual a la cadena que queremos replicar, o sea, me refiero, por decirlo, a la cadena madre no sería igual, entonces no va a ser complementario. O no sé si me estoy dejando entender. Ya.
Claro. Sí, acá Fuera de también que no. pueden sacar O el sea, ahí complementario. también le tenemos que sacar el complementario. Sí, sí, porque se va a pegar ese primer. Sí, Ah, ya. sería TT A TGT AG AC AA C Doctor, 2 3. ¿y en el examen tenemos que poner todo el procedimiento o solo la respuesta? No, yo prefiero que lo pongan así como les estoy colocando. ¿Ya? Por favor. Ya, doctor. ¿Ya? Doctor, ¿Listo? buenas tardes. Tengo ¿Qué una tal? duda. Dígame. Usted dijo en una de las clases que los primers son ARNs, o sea, no debería tener timinas en la operación. Ya, muy bien, señorita. En nuestras células, los primers, los que inician la replicación, son fragmentos pequeños de RNA. En la PCR, como recuerden, es una reacción in vitro, ¿sí? Ya no son RNA, porque son demasiado inestables. Imagínense, se degradarían rápidamente. Entonces son fragmentos de ADN. ¿Ya? Son fragmentos de ADN. ¿Ya? Ok, En la doctor. PCR. Y ¿Ya? una cosita más. Sí. Si acá estamos hablando del RNA, ¿por qué estamos con ADN? O sea, igual no hay problema. Muy bien, listo. Esa es otra pregunta. Cuando a ustedes les indiquen PCR, siempre hay que hacer la PCR con el DNA. Nunca se hace con el RNA. ¿Ya? Profesor, ¿y cómo usted nos ha dicho que el COVID-19 tiene RNA? Y no se le podría hacer la PCR. ¿Cómo están haciendo? Claro, es que, ¿qué sucede? Cuando hay virus o simplemente genes que trabajen con RNA, lo que se les hace es aplicarle una enzima que se llama transcriptasa reversa. La transcriptasa reversa convierte al RNA en ADN otra vez. ¿Listo? Entonces, es así como recién se le puede hacer la PCR al virus. Al virus, antes de pasarlo a la PCR, hay que transformar su RNA en ADN, ¿no? Y eso se hace con la enzima retrotranscriptasa o transcriptasa reversa, ¿ya? Entonces, cuando ustedes hablen de PCR, siempre van a tener que hablar de ADN, ¿listo? Ahorita, para este tema del forward, el reverso, tenemos que trabajar con el ADN. Todavía no estoy en el RNA, ¿listo? Nos están pidiendo que trabajemos con el RNA mensajero, pero para estos temas de el diseño de primers, el forward, el reverso, ¿sí? Trabajamos siempre con el ADN. ¿Listo? Bien. Chicos, miren, ya tienen su siguiente respuesta, ¿no? Acuérdense, aquí ya tenían la respuesta, era el 2Q 41.3, creo. Bueno, no recuerdo. Dígame, señorita. Sobre forward y reverse, nos dijo de que tenía que ser del 40 al 60% guanina y citosina. Ajá. No, a cumple. eso nos tenemos, o sea, tenemos que aumentar nucleótidos para Ya. tratar de llegar a eso. Listo, espérense, esa es la segunda parte que tengo que explicar ahora. ¿Listo? Bien. Entonces, ya tengo allí los dos primers, forward y el reverso, ¿correcto? Ahora acuérdense, como dice su compañera, entre el 40 y 60% de guaninas y citosinas. Entonces, profesor, ¿cómo hago? Así al ojo detecto, cuento y le saco el porcentaje, pero sí puedes hacerlo, ¿no? Es válido, pero vamos a hacer lo siguiente, chicos. Vamos a entrar a una página, ¿sí? Entramos al Google y ponen Biolabs, ¿sí? TM Calculator. ¿Listo? Biolabs, perdón, aquí. Biolabs. TM Calculator. ¿Listo? Y aquí les va a salir esta de aquí. NEBTM Calculator. ¿Listo? Entran allí. Rápidamente les va a acceder. ¿Listo? Este software nos dice o nos predice la temperatura
adecuada para trabajar con los primers para el gen que estamos buscando. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Acá primero, desplazamos esta primera pestaña y vamos a trabajar. ¿Con qué enzima estamos trabajando? Taq DNA polimerasa. Todos los tipos que ven ustedes allí son diferentes enzimas, pero vamos a trabajar con la tradicional. Y elegimos Taq DNA polimerasa. ¿Listo? Este de aquí le ponemos 2X. ¿Listo? Que es el mix que normalmente se emplea. ¿Listo? ¿Qué concentración queremos? Colóquenle por favor siempre 300. ¿Ya? 300 nanomolar. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Nos dice secuencia del primer primer. Allá, entonces voy a la secuencia que yo había escogido o que había creado yo en el Word. ¿Se acuerdan? Y la coloco allí. ¿Listo? Nos dice secuencia del segundo primer. Allá, ese es el primer reverso. Voy a ir a la secuencia del primer reverso. Listo. Coloco allí. Perfecto. Miren ahora lo que nos da. Este es el análisis del primer primer. Nos dice que tiene 18 nucleótidos. Perfecto. Porcentaje de GC 28. ¿Listo? ¿Está en lo correcto? No. ¿Listo? Analicemos el segundo primer. Primer 2, 18 nucleótidos. GC 28%. ¿Listo? Y miren, cada primer tiene una temperatura de melting, 44 y 45. ¿Listo? Estas temperaturas, primero, tienen que tener de diferencia 1 grado. Y entre esas temperaturas se hace un cálculo para sacar esta temperatura que está aquí arriba, que se llama temperatura de annealing o de hibridación, que nos va a servir para crear nuestro protocolo de PCR. ¿Listo? Entonces, miren chicos, ¿qué nos está faltando acá? Más guaninas y citosinas. Entonces, esto no nos sirve, está mal. ¿Listo? ¿El profesor los ha engañado? No. Lo que sucede es que la región donde hemos tomado simplemente no tiene pues regiones ricas en guaninas y citosinas. Entonces, profesor, ¿qué hago? Bueno, entonces trato de buscar de las 18, de donde me quedé en las 18, más allá, ¿no? Río arriba, ¿no? Entonces voy buscando secuencias donde haya mayor cantidad de guaninas y citosinas. ¿Listo? Por ejemplo, se me ocurre tomar desde acá, ¿no? Por ejemplo, no sé cuántos nucleótidos haya tomado. ¿Listo? Tomo ese segmento, ¿correcto? Y lo voy a colocar de frente al TM Calculator. A ver, vamos a ver. Eso sería para el forward, ¿no? Miren, 65% de GCs y tengo 17 nucleótidos. Allí ya estoy perfecto con el forward. ¿Listo? Entonces, solamente lo que hice es ya no tomar los 18 primeros de aquí, sino he tomado los de más allá, río arriba, ¿sí? Eso se llama río arriba, o sea, hacia nuestra izquierda, y busco secuencias donde estén ricas en guaninas y citosinas. ¿Listo? Igual el primer, imagínense que hay una flecha aquí, y la flecha va a ir de izquierda a derecha. Entonces va a amplificar, y va a tomar la región que yo necesito. ¿Listo? Entonces, sí está bien diseñado allí, ¿no? Entonces, ya nos quedamos con ese. Igual acá, obviamente que, miren, acá habían como cinco timinas, obviamente no iba a funcionar, pues, ¿no? Entonces hay que buscar una secuencia rica en guaninas y citosinas, lo volteamos, le sacamos su complementario y recién lo pegamos. ¿Se dan cuenta? Entonces, es así como se busca los primers, ¿sí? Que cumplan las condiciones que yo necesito. ¿Listo? Por ejemplo, se me ocurre, ¿ya? Imagínense que hemos tomado, eso lo vamos a hacer el jueves, ¿ya? Pero imagínense que hemos tomado por ejemplo, ¿listo? Esa sea la secuencia. Miren, vamos a colocarle acá 18 también. Listo, 67%, 56%, estamos bien. ¿Listo? Y la temperatura de annealing es 52. Solamente que acá, ¿cuál es el problema? Que la TM y la TM de acá no difieren en por lo menos hasta 3 a 5 grados centígrados. Difieren más. Entonces hay que tratar de que estas TMs
su diferencia de las dos temperaturas sea entre 1 a 5 grados, no más. ¿Listo? Entonces hay que ir buscando otras secuencias. ¿Listo? Cuando ustedes cumplan con los requerimientos que esté aquí, queda allí su trabajo, le toman un screenshot a esto, ¿sí? Y el reporte sería, o una de las respuestas para su siguiente pregunta sería esta de 52 grados centígrados, que justamente sería para contestar la pregunta que está aquí. Y ya con eso voy a terminar. ¿Listo? Dice, ¿cuál sería el programa básico de PCR? ¿No? Entonces lo que yo haría es lo siguiente. Le pongo 95 grados, que es la temperatura en la cual se abren las cadenas, ¿correcto? Pónganse 15 segundos. ¿Sí? El otro sería 52 grados, que es lo que me ha reportado el software, ¿sí? Qué sé yo, 30 segundos. Yo les voy a decir cómo poner los tiempos después. Y finalmente la extensión, 72 grados, no sé, 15 segundos también. ¿Cuántas veces? Lo mínimo es 25, lo máximo hasta 40, vamos a ponerle 30. 30 veces. Y ya está su protocolo de PCR con la temperatura adecuada, la temperatura de hibridación o annealing. Eso es lo más importante. Las otras dos temperaturas que están a los extremos son totalmente estándares. ¿Listo? Bien. Chicos, hasta ahí me voy a quedar en cuanto a lo que es la resolución de este examen. ¿Sí? Este pequeño ensayo de examen. Si es que hay alguna pregunta y tienen tiempo ahora, resolvemos las preguntas. Si no, el jueves a las 3, como me han dicho, nos quedamos, no sé, 30 minutos, 45, o lo que dure si es que tienen tiempo, y lo terminamos, pero perfectamente. Y les dejo un examen parecido, ¿sí? Pero, por ejemplo, ahora, para que ustedes diseñen el primer del exón número 2, por ejemplo, de tal gen, ¿no? Y ustedes practiquen, y ya estén listos para su examen. ¿Listo? No es complicado, solamente hay que practicarlo y nada más, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Doctor, entonces, cada quien podría tener un diferente primer. Digamos, alguien puede tener un primer que la temperatura varía. Exacto. Exactamente. ¿no? Entonces, por eso le tenemos que subir el screenshot de la página que usted ha dicho. Exacto. Mientras usted esté trabajando, por ejemplo, no sé, con los nucleótidos, con los 30 nucleótidos más atrás, su otro compañero va a trabajar de repente con los otros 50 nucleótidos más atrás y van a ser diferentes. ¿Listo? Ya sería mucha coincidencia, pues, que todos tengan la misma secuencia, ¿no? Y ahí, ¿qué sería? Ah, plagio. ¿Listo? Entonces, se dan cuenta cómo uno se va dando cuenta si es que plagian o no. ¿Listo? Igual, Bueno, doctor, disculpe. Sí. Doctor, disculpe. Igual tenemos que seguir los mismos pasos, ¿no? Digamos, el de reversa, que tipo intercambiar y complementar. Claro. ¿Verdad? Igual, ¿no? Igual con el que elijamos. Exactamente. Con el que elijan, lo voltean y le sacan su complementario. Doctor, disculpe. Entonces, la secuencia tiene que ser en el mismo lugar, se podría decir. Si no me salían los primeros 15 ya, en los otros 15 me sale el forward. Pero el reverse me sale, por ejemplo, la posición 50 o 40. ¿Puede ser también? Sí, no hay que alejarnos tampoco mucho, ¿no? Máximo entre los primeros 80 hasta 100 nucleótidos, después de la región que necesitamos, es lo adecuado, ¿no? Tampoco nos vamos a alejar 300 nucleótidos más abajo, ¿no? Entonces hay que tratar de que sea lo más cercano, siempre. ¿Ya? Lo más cercano. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, disculpe, en la última, eso que nos dijo que era la TM Calculator, ya, cuando se ponen los primers, ¿los copio igualitos así o los tengo que cambiar, digamos, No. de reversa, así como lo hice para la tarea? Claro, o sea, una vez que has colocado el complementario, en el otro le has dado la vuelta y has sacado el complementario, este resultado, control C y control V
en el TM Calculator. Tal cual. Ya, gracias. Listo. Bien, entonces nos vemos el día jueves, ¿ya? A las 3 de la tarde. ¿Listo? ¿Ya? Doctor. Dígame. En el caso que en el examen esté viendo lo de los primers y de las combinaciones que haga, ninguna difiera en un grado. Ajá. Sí, ¿Cómo eso sería? también- ¿Sería más cuestión de suerte? Sí, hay que estar, hay que tomarse un tiempo ahí para revisarlos, pero también les voy a enseñar un pequeño truquito para que puedan tener el dato exacto, ¿ya? ¿Listo? Pero eso el día jueves. ¿Ya? Bien, entonces chicos, nos vemos el día jueves. No estudien mucho replicación, transcripción, eso ya que quede para ustedes, ¿sí? Tienen que conocerlo, obviamente que sí, porque es la base, ¿ya? Pero no se les va a tomar mucho de eso, ¿ya? Es un examen muy parecido al que les he presentado ahora, ¿ya? Por eso quiero que más presten atención a esto, ¿ya? Listo, nos vemos entonces el día jueves. Cuídense, que les vaya bien. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor.